O sea, u va a depender de x y de y. ¿Y a qué va a ser igual? A y partido en x cuadrado. ¿Sí? Siempre que le salgan cosas así compuestas, de forma directa, por así decirlo, a todo lo que está dentro, llámenlo de una forma. Y ahí después empiezan a calcular las derivadas. ¿Sí? Entonces, la f depende de una variable que le pusimos u. ¿Cuál es la u? Esa. Y ahora, la u, ¿de qué variables depende? Depende de x y de y. ¿Sí? Obviamente este arbolito va a ir cambiando dependiendo del ejercicio. ¿Sí? Y cuando ustedes hacen la compuesta, ¿sí?, de f con u y la multiplican por eso, obtienen la z. ¿Ya? Así es como hay que entender el ejercicio. La z es algo por f compuesto con u. Voy a escribirlo. Z es x elevado a n por f compuesto con... Eso es. ¿Sí? Ya, entonces, primero, ¿qué nos dice la regla del producto? Si nosotros queremos derivar eso. Ya, ese es fácil, ¿cierto? La regla del producto, ¿qué nos decía? Derivamos el primero, mantenemos el segundo, más lo mismo pero al revés, ¿cierto? Eso era. ¿Sí? Entonces nos quedaría, derivamos el primero, es una potencia, regla de las potencias, n por x a la n menos 1. X a la n menos 1, ahí está. Mantenemos el segundo, o sea, el segundo queda tal cual. ¿Sí? Ya, esa es la primera parte. Y la otra parte es mantener el primero y derivar el segundo. ¿Ya? Y aquí es donde viene la utilización de la regla de la cadena. Miren. Nosotros queremos derivar eso con respecto a la x. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Vamos acá al arbolito. La f tenemos que derivarla respecto a su variable. ¿Sí? O sea, f'. Simplemente, ¿por qué? Porque es una función de una variable. ¿Sí? Y después hay que derivar la u con respecto a x. O sea, corramos esto un poquito más para el lado. No sé si me va a resultar. Ya, ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que sería? Sería derivar primero f con respecto a u. O sea, encontrar f'. ¿Sí? No es nada más que eso. Encontrar f' evaluada en lo mismo. Acuérdense que siempre que uno usa la regla de la cadena, cuando derivan lo de afuera, se mantiene lo de adentro, ¿cierto? Entonces en este caso estamos derivando la f, ¿sí?, y manteniendo lo de adentro. O sea, estamos haciendo el paso de aquí a acá. Y lo único que faltaría ahora es, ¿qué cosa? Tomar la u y derivarla respecto a la x. ¿Ya? O sea, derivar todo eso con respecto a x. Ya, es bien simple, sí. Nos va a quedar nx a la n menos 1, f evaluado en y partido en x cuadrado, más x a la n, f', evaluado en todo eso, y la derivada de u respecto a x es llegar y calcularla. ¿Sí? ¿Cuánto es la derivada de eso respecto a x? ¿Cuánto es? ¿Cómo se saca? Esa es una cuenta que hay que entrenarla para que salga rápido. ¿Cuál es? Derivada de eso respecto a x.
Ahí está, justamente, ¿sí? ¿Se acuerdan que siempre que ustedes derivan 1 partido x elevado a algo, le van sumando al exponente, le van multiplicando por menos 1 y van sacando el exponente como múltiplo, ¿cierto? Que al final es aplicar la regla del producto también. Entonces, ahí está la primera. ¿Se puede simplificar? Sí. ¿Lo hacemos? Bueno. ¿Cómo nos quedaría simplificado? Nx a la n menos 1 f de eso más, o perdón, menos. ¿Por qué menos? Por el menos que está ahí, ¿cierto? Cuando juntamos potencias, nos va a quedar x a la n menos 3. ¿Sí? ¿Qué más? Queda un 2i. Y por último nos queda el f' evaluado en i partido en x cuadrado. Ahí está la primera, que es la derivada de la z respecto x. ¿Cuál es la otra? ¿Qué hay que calcular? La derivada de z respecto i. Ahí tenemos una. Ahora, derivada de z respecto i. Hola, Red Grey. Qué bonito. No sé si tanto, ¿ah? No, si en realidad este igual era bonito porque tenía pocas variables. No sé si lo subo a YouTube. No creo. Ya, y la derivada de z respecto a i es lo mismo. Tomar esta igualdad y derivarla respecto a i. ¿Sí? Ahora, lo bueno de esta derivada es que el x elevado a n es constante. Así que perfectamente lo podemos sacar de la derivada, ¿cierto? Entonces, derivar respecto a i z sería derivar respecto a i. Esto lo vamos a hacer con más calmita, para los que se han ido metiendo recién. X elevado a n, f, evaluado en todo eso, ¿cierto? Eso es lo que hay que derivar. Entonces, es verdad. No, pues da lo mismo, yo estoy bien. Cuando esté mal lo van a saber porque no voy a hacer stream. Ese sale, ¿cierto? Y nos quedaría eso. Y ahí hay que utilizar la regla de la cadena. ¿Cómo se deriva eso respecto a i? Acá está. Siempre sale de ahí todo. Sería primero derivar el f respecto a su variable, que en este caso es u, t, la que le quieran poner. ¿Sí? Entonces sería la derivada de f respecto a su variable por la derivada de u respecto i. ¿Por qué? Porque estamos derivando respecto a i. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Entonces esto sería x a la n por, derivamos la de afuera, mantenemos lo de adentro. En este caso la de afuera es solamente un f', porque es una función que va de r en r. Ahí está. Y esto multiplicado por la derivada respecto a i de lo de adentro. Y con eso estamos. ¿Cuánto nos va a quedar? X elevado a n, f', evaluada en todo eso. Y la derivada de eso con respecto a i es sacarle la i, ¿cierto? O sea, nos va a quedar 1 partido en x cuadrado.
¿Ya? ¿Podemos simplificarlo un poco? Sí. ¿Cuánto nos va a dar? X elevado a n menos 2, que sería juntar las potencias de la x solamente, y multiplicar por la f'. Evaluada en todo eso. ¿Ya? Y con eso estamos. ¿Por qué? ¿Por qué estamos listos con eso? Acabamos de calcular eso de ahí. Fin. Acabamos de calcular eso de ahí. En otras palabras, ahora podríamos calcular todo eso. ¿Y qué es lo que nos tiene que dar? N por Z. ¿Sí? Si llegamos a ese resultado, el ejercicio está listo. No hay nada más que hacerle. Así que hagamos esta cuenta. X por la derivada de Z respecto a X. X por la derivada de Z con respecto a X más 2y por la derivada de Z con respecto a y. ¿Sí? Reemplacemos. X, derivada de Z con respecto a X, ¿dónde está? Está acá. Esta era. Vamos a hacerla abajo mejor, para que quepa todo. Ahí está X por la derivada de Z con respecto a X. Más 2y por la derivada de Z con respecto a Y. O sea, sería reemplazar eso ahí. Y eso es todo. Nos daría 2y x a la n menos 2 f prima. No voy a escribir el argumento porque ya todos saben lo que es, ¿cierto? Es el mismo argumento. Y ahora lo único que hay que hacer es hacer reducciones. ¿Cuánto nos va a quedar? A ver, primer término, n. Cuando multiplican s con s, va a quedar x a la n, ¿cierto? Eso queda tal cual. Ahí está. Menos. Si multiplicamos eso por todo eso, lo único que vamos a hacer es sumarle 1 al exponente de la x, ¿cierto? O sea, en vez de n menos 3 va a quedar n menos 2. 2x a la n menos 2 por y por f prima evaluada en todo eso. Y por último, ese término, que sería 2x a la n menos 2 por y por f prima evaluado en todo eso. Y ahí está listo. ¿Por qué está listo? ¿Qué había que probar? Piénsenlo un poquito. Miren el enunciado. ¿Qué había que hacer? Teníamos que calcular eso y ver qué da n por z. Eso era todo. Lo acabamos de calcular. Este término con S se simplifican, porque son lo mismo pero con signo cambiado. ¿Y qué es lo que quedó a fin de cuentas? Eso era Z. Entonces lo que quedó fue n por z. O sea, esto es igual a n por z. Y ahí está listo. ¿Sí? Entonces, todos estos problemas de la regla de la cadena, chiquillos, primero hay que ordenarse. O sea, ordenar cómo están distribuidas sus variables.
En este caso, ¿cuál era el razonamiento? La f no entiendo lo que la f tiene una única variable que depende de 2. Sí, es que mira, la f es una función que va de R en R. Entonces tú la puedes pensar como una f de u solamente. ¿Sí? Entonces lo que está aquí adentro es una única variable. Ahí tú le pones el nombre que quieras. ¿Sí? En realidad puede ser u, puede ser t, puede ser lo que sea, menos x, si son las que estás ocupando en la otra. ¿Sí? Entonces si la f tú dices que depende de u, que es una variable, ahí está listo. Todo esto sería u. Y en este caso esa u, ¿de cuántas variables depende? Depende tanto de x como de y. ¿Sí? Y eso es todo. O sea, obviamente todo va a depender de esta. Pues si esta f dependiera de dos variables, ahí por ejemplo, no sé, pues sería algo así. U y b, y cada u y b depende de x y. Esa es otra opción. Que todo depende del ejercicio en realidad. Sí, justamente. F sería de u y de b. Hagamos otro, que tenga dos variables. Sí, pero en este caso, como la f es una función de una variable, queda así. ¿Ya? Pero claro, si la f depende de dos variables, ahí el arbolito es distinto. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, pues, díganme alguno. A ver. Fíjense que el 17 también tiene una función que es de una variable. Así que cuando deriven va a aparecer la f' solamente. La 18 es ecuación de onda, el cambio, la 19 no es tan interesante. Miren, podría ser la 15. La 15 tiene hartas variables, ¿les parece o no? ¿O otra? Manzapifia con el tilde. ¿Cuál les tiene que hacer? Yo creo que podría ser la 15. O también podría ser, a ver... No, sí, la 15. ¿Cierto? Integrales dobles tengo, pero del semestre pasado y esas están en YouTube. Hola, Antitoga. Albert, ¿cuál era la diferencia de cuando usaba el diagrama y cuando no lo usaba? Me refiero a eso cuando llena una matriz y no me recuerdo. Justamente, es que en realidad la regla de la cadena en varias variables lo que dice es lo siguiente. Voy a distenderme un poquito aquí. Cálculo 1, ¿qué es lo que les dice? Dice que si ustedes tienen una h de x que es f compuesta con g de x, si la g es derivable en un punto y la f es derivable en g del punto, entonces la compuesta es derivable, ¿cierto? Y además, ¿cómo se calculaba? Se calculaba así. Sí, no, si en YouTube, como te digo, Redgrave, tengo varios videos de integrales. O sea, no sé si varios, pero debo tener dos al menos. De integrales múltiples. Así que ahí búscalo, está en la parte de transmisiones. Ya, eso dice cálculo 1, ¿cierto? Tienen una compuesta, si cada una es diferenciable, entonces la compuesta es diferenciable y vale esa igualdad que es la regla de la cadena, ¿cierto? Ya, en cálculo 3, si ustedes tienen una h, vamos a ponerle mayúsculas y vectores, que sea una f compuesta con una g, dice básicamente lo mismo. Si la g es diferenciable en un punto y la f es diferenciable, si g es diferenciable en un punto y la f diferenciable en g del punto, entonces la compuesta es diferenciable. ¿Y qué es lo que cumple? La jacobiana, la matriz jacobiana de la compuesta es
la matriz jacobiana de la f evaluado en lo de adentro por la matriz jacobiana de la g. Eso es lo que dice la regla de la cadena en varias variables. Ustedes, claro, pueden completar la matriz, pero es que igual de repente la gente se confunde a la hora de completar esas matrices, ¿sí? Entonces ahí es donde gana fuerza este diagrama, porque así uno dice, quiero derivar respecto a la x. Ese es el camino. Quiero derivar respecto a la y. Ese es el camino, ¿sí? En realidad eso, no es que sean dos formas distintas, sino que la definición formal es la jacobiana y el arbolito es una ayuda. Sí, justamente. La jacobiana de f, por ejemplo, es como decir la derivada. Justamente. Sí, porque al final, como en varias variables tenemos hartas derivadas, lo que mejor la representa es la jacobiana. ¿Sí? O la diferencial, si la quieren ver de otra forma. Ya, entonces, hagamos el 15. El 15 tenía varias cosas. Acá. Ya, ahí está. Dice, si W es F, miren, compuesta con esas dos cosas, considerando a x y z variables no nulas, demuestre que la función W satisface la ecuación en derivadas parciales definida de esta forma. Entonces, misma historia. Fíjense, aquí hay una f. ¿Sí? Y esta f depende de ¿cuántas variables? Ahí hay una. Y ahí hay otra. Llamémosla de alguna forma. Pongámosle a todo esto u. Y pongámosle a todo esto b. ¿Ya? Por ponerle un nombre, insisto, le pueden poner las letras que ustedes quieran. RT, SW, no W no porque está justo definida. Pero cualquier letra que no estén ocupando se puede poner ahí. Ya, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos una F que depende de U y de B. Y ahora, a la vez, cada una de ellas depende de... Bueno, la U depende de X y depende de Y, ¿cierto? También le pueden agregar la Z, pero si se fijan bien, eso no tiene Z. ¿Sí? Pero como les digo, también la pueden poner. Da lo mismo. Ya. Y B, ¿de quién depende? Depende de Y y depende de Z. ¿Sí? Y cuando ustedes hacen esta compuesta, porque esta es una composición, ¿cierto? Lo que están haciendo es obteniendo la W. ¿Ya? ¿Se entiende eso, no? Me interesa que eso se entienda, porque eso es la piedra angular de todo el ejercicio. Si a alguien no le queda claro, pregunte. Esta f depende de dos variables y cada una de esas variables depende tanto de x, de y o de z. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Y cuál es la función con la que estamos trabajando? La función se llama W, que corresponde a hacer toda esa compuesta. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Preguntas? Como les digo, esta es la parte crucial del ejercicio. Después de que hacen esto, ya el resto es calcular nomás. Ya, calculemos. Como les digo, no hay nada más que hacer ahora que calcular. Si nosotros queremos derivar W respecto a X, ¿qué tendríamos que hacer? Derivar la F respecto U
y después derivar u respecto x. Esto sería derivar la f respecto u por derivar u respecto a x. ¿Algo más que hacerle? No, porque solamente ahí está la x, ¿cierto? Esto es df de u y después de u de x. En ninguna otra parte hay x. Fin. ¿Cómo vamos a calcular la derivada del w con respecto a y? Esta puede ser un poquito más problemática, por así decirlo. ¿Por qué? Porque tendríamos que derivar f respecto a u y después la u con respecto a y. Pero por otro lado también tenemos cosas con y. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo, pero se va a sumar. Entonces esto sería la derivada de f con respecto a u por la derivada de u con respecto a y más df de u, después de u de y, y después sumamos, ¿qué cosa? La derivada de f con respecto a b y después la derivada de b con respecto a y. Df de b por db de y. ¿Ya? Entonces, esa sería nuestra regla de la cadena. Obviamente nos falta otra. La derivada del w respecto a z. Ya, pero esa también va a ser un poco más corta. ¿Por qué? Miren acá. En el diagramita. ¿Dónde hay z? Solamente aquí. Fíjense que en el caso anterior habían dos cosas que dependían de y. Por eso tuvimos que hacer dos opciones. Pero cuando estamos derivando respecto a z, solamente tenemos que calcular una regla de la cadena clásica, que sería la derivada de f con respecto a b por la derivada de b con respecto a z. Y nada más. Sería la derivada de f respecto a b por la derivada de b respecto a z. Listo. Ahí están las tres expresiones. Ahora hay que calcularlas. No queda de otra. Ya. ¿Cuál era el u? Vamos a escribirlo acá. El u era y menos x partido xy. Que de hecho lo podemos simplificar un poquito. ¿Cómo se puede simplificar eso para que no quede tan largo? De derivar, porque al derivarlo como está, vamos a tener que hacer cociente. Pero si se fijan, cuando dividimos eso, queda 1 partido por x. Y cuando dividimos eso, queda menos 1 partido por y. ¿Y por qué hice eso? Les vuelvo a decir, porque en realidad derivar eso va a ser largo, va a ser por cociente. En cambio, derivar estas dos cosas es bien simple. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el b? ¿Se podrá hacer algo similar? Parece que sí, ¿cierto? 1 partido por y menos 1 partido por z. Ahí queda mucho más bonito para derivarlo. Así que vamos, pues. Calculemos lo que hay que calcular. La primera. Df de u queda tal cual, porque no sabemos cuál es f. Así que se repite. Df de u. ¿Y cuál sería la derivada de u con respecto a x? Habría que derivar eso con respecto a x. ¿Sí? Y esa facilita, porque la derivada de este término va a ser 0. Y la derivada del 1 partido por x va a ser menos 1 partido en x cuadrado. ¿Sí?
Entonces, ahí está lista nuestra primera derivada. ¿Cómo nos quedaría la siguiente? Esta. Misma historia. Esa y esa las tenemos que dejar expresadas. No queda de otra porque la f no la conocemos. Y al no conocerla, no la podemos calcular. ¿Sí? Pero ¿qué cosas sí podemos calcular? Eso, la derivada de u con respecto a i y la derivada de b con respecto a i. ¿Ya? Esas dos cosas sí se pueden. ¿Cuánto nos va a quedar? Entonces, eso, dijimos, se repite, porque no lo podemos calcular al no conocer la f. La derivada de u con respecto a i es derivar s. Y la derivada de 1 partido por i es menos 1 partido i al cuadrado. Pero como ya tiene un menos, queda positivo. ¿Sí? Entonces, ahí estaría listo, ¿qué cosa? Ese término, ese. Nos falta el otro. Derivada de f con respecto a b se mantiene. Derivada de b con respecto a i es derivar eso respecto a i, que también es simple, ¿cierto? Porque lo que tiene z se hace 0. Y la derivada de eso, del 1 partido por i, es menos 1 partido i al cuadrado. Vamos bien. Tenemos dos listas, dos de las tres que necesitamos. ¿Cuál es la última? Derivada de la f respecto a b se mantiene, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, la f no la conocemos. Así que queda expresada. De f de b. ¿Y cuál es la derivada de b con respecto a z? Tenemos que ir ¿dónde? Ahí. Va a dar 1 partido en z al cuadrado. Ya, pues ahora estamos listos. ¿Por qué? ¿Cuál es la cuenta que hay que hacer? X cuadrado por la primera que calculamos, más y cuadrado por la segunda que calculamos, más z cuadrado por la tercera que calculamos. ¿Cuánto nos tiene que dar? 0. Veamos si es cierto. Aquí. Entonces, sí. X cuadrado por eso va a ser, miren, si esto lo multiplican por x cuadrado queda menos de f de u. ¿Cuál es la otra que hay que calcular? Y cuadrado por la segunda, o sea, la derivada de w respecto a i. Que sería todo esto, todo eso multiplicarlo por i al cuadrado. Lo único que vamos a hacer es que desaparezca el i cuadrado, ¿cierto? Entonces nos va a quedar df de u menos df de b. Y por último, z cuadrado por la derivada de w respecto a z. Si esto lo multiplicamos por z al cuadrado, queda df de w. O sea, derivada de f con respecto a w. Con w. B, perdón, lo dije mal. ¿Sí? Entonces, ahí están los tres términos. ¿Y qué pasa si los sumamos? Si se suman todos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Ahí está. Eso. Si calculamos esa suma, sería sumar ese, sumar eso y sumar eso. ¿Está listo? ¿Sí o no? Ese se va a cancelar con ese y ese se va a cancelar con ese. Conclusión, va a dar 0. ¿Ya? Y eso, pues, chiquillos. Preguntas. Pregunten ahora. Aprovechen. Si se fijan la regla de la cadena, claro, puede ser difícil o puede ser engorrosa, pero el orden. Lo único que interesa aquí es el orden. ¿Por qué? Porque ordenándose bien, después empezar a derivar nomás. ¿Sí? Entonces, lo crucial, el orden inicial. O sea, cómo ustedes ven la dependencia de las variables. ¿Ya? Preguntas, dudas, sugerencias, anécdotas. ¿Cómo la pasaron el 18? ¿Todavía están durmiendo? ¿Están despertando ya? ¿Apagaron tele? ¿En qué caso? Curado. ¿En qué caso ocuparíamos lo de la jacobiana? Solo con esto ya está. Si la jacobiana en realidad es la definición. ¿Sí? Pero no es necesario hacerlo así. Si ustedes lo ordenan de esta forma, es lo mismo. ¿Ya? Cuando piden la segunda, hagamos alguno que tenga segunda. Ojalá no tan largo, sí, para que no se nos vaya toda la hora. A ver, habían unos ejercicios bien buenos con segunda, al menos en los listados de la época donde hice yo la ayudantía. A ver. Aquí hay varios con segunda. Miren, el 20. Hagamos algo del... No completo el 20, pero algo. Para calcular derivada segunda. ¿Les parece? De hecho, ese ejercicio está hecho en casi todas partes. El 20. Pero como les digo, este tiene derivadas parciales segundas. Y de hecho creo que este es el que más confunde, que es un cambio de coordenadas polares. No sé si han escuchado del laplaciano, del operador laplaciano, que es justamente este. Si se fijan, lo que está diciendo esto es que el laplaciano en coordenadas rectangulares se puede escribir así. Sí, no, si vamos a ver máximo y mínimo. Esto es lo último que hacemos de regla de la cadena, que tampoco va a ser completo. Va a ser un pedacito para ver cómo trabajar las derivadas de orden superior. Ya, eso. Sí, sí, los de Laplaciano son súper largos porque el Laplaciano siempre uno, cuando es matemático, quiere escribirlo en distintas coordenadas. ¿Sí? El Laplaciano en rectangular, el Laplaciano en polar, el Laplaciano en esférica, el Laplaciano en un montón de tipos de coordenadas porque con el Laplaciano uno modela cosas de difusión. ¿Sí? Difusión de temperatura, difusión de las vibraciones de una onda, etcétera. Entonces por eso siempre lo están cambiando de coordenadas. Y por lo mismo todos esos ejercicios los meten a cálculo en varias variables. Porque ahí es donde hay que hacer esas cuentas que es una regla de la cadena. ¿Ya? Entonces, miren. Dice, sea f una función que va de R2 en R. De clase C2. Eso se los dicen para que tenga sentido lo de calcular derivada de orden 2. ¿Sí? Es solo para eso. Tal que a cada r teta la asocia
g de r teta igual a f de xy, donde aquí está la dependencia. Miren. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? El f depende de x y de y. Pero si hacemos a la vez que el x y el y dependan de r y teta, esta compuesta le están llamando g. ¿Ya? O sea, voy a escribirlo. Note que g de r, teta es lo mismo que f de x de r teta y de r teta. Eso es lo que le están diciendo. Está muy escondido, pero es eso. ¿Sí? Al decir que f depende de x y de y, y a la vez decir que el x y el y dependen de r y teta, esa es la compuesta. ¿Sí? ¿Cómo nos quedaría? Si es que lo queremos diagramizar, no sé cómo se dice. Hacer un diagrama. La f depende de x y depende de y, ¿cierto? Y la x depende de r y de teta, mientras que la y también depende de... Vamos a dibujarla un poco más bonita. Ahí, la y depende de r y de teta. ¿Sí? Ahí está. Y todo esto, al hacer la compuesta, corresponde a la g. ¿Ya? En realidad la g es lo mismo que la f, ¿eh? Solo que la g es la f compuesta con algo más. Ya, calculemos esa. La segunda derivada de g con respecto a r. De partida, ¿cuál sería la primera derivada de g con respecto a r? Partamos por esa. ¿Sí? ¿Cómo sería? Sería derivar la f con respecto a x. Derivar la f con respecto a x por derivar la x con respecto a r. Pero hay más r's. ¿Sí? O sea, sería la derivada de f respecto a x por la derivada de x respecto a r. Listo, esa es una parte. Y la otra sería derivada de f con respecto a y más derivada de y con respecto a r. ¿Sí? Entonces, ahí, eso es llegar y reemplazar, ¿cierto? Esas dos las dejamos expresadas porque no sabemos cuál es la f, ¿sí? Pero las que sí sabemos es cuánto vale la x y cuánto vale la y. Entonces, miren. ¿Cuánto sería esa derivada? Sería solamente el coseno, ¿cierto? Y la otra, derivada de y respecto teta. O sea, derivada de y respecto a r sería seno de teta. Ahí sí, lo dije súper mal. Estaba pensando en otra cosa. ¿Sí? Entonces al final la r es lo que se va a cancelar nomás. Al derivar. Y el de f de y queda tal cual. ¿Sí? Entonces ahí está la primera derivada. ¿Cuál es la que necesitamos nosotros? Este ejercicio es súper largo, así que voy a hacer solo la siguiente cuenta para que vean cómo se hace nomás. ¿Sí? Entonces lo que acabamos de calcular es esa. ¿Cuál es la que nosotros necesitamos? Esa, que es volver a derivar. ¿Sí? Entonces, la segunda derivada de g con respecto a r de partida. Definición, ¿qué nos dice? Segunda derivada no es nada más que derivar la
primera derivada. O sea, sería derivar respecto R, la derivada de G respecto a R, ¿cierto? Eso es solamente definición de derivada doble. ¿Sí? O de derivada de orden superior, como le quieran llamar. Ya, ahora, esto nosotros lo tenemos. Lo voy a marcar, de hecho. Eso lo acabamos de calcular. Ahí está. Entonces lo que podríamos hacer es tomar eso y escribirlo adentro de ese paréntesis. ¿Sí? Lo único que hice fue copiar la derivada de G respecto a R. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué nos dice las propiedades de la derivada? Si hay una suma, se puede separar, ¿cierto? Ahí está separado. Estoy haciendo el paso a paso. Hay varias cosas que uno puede llegar a hacer directo. ¿Qué más? Fíjense que estamos derivando respecto R. ¿Sí? Esto de aquí no tiene R. Esto de acá no tiene R. Conclusión, podríamos perfectamente escribirlo afuera. Afuera de la derivada. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si esto sí tuviese R, ahí hay que hacer regla del producto. ¿Ya? Pero como no tiene R, llegamos y sacamos de la derivada. Ahí está. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Si esto fuera algo que sí tiene R, hay que usar regla del producto. ¿Ya? Pero como no tiene, se llega y se saca porque es constante. ¿Sí? Y aquí es donde tenemos que volver a usar la regla de la cadena. Miren. ¿Cómo derivamos respecto a R? Entonces ahí nosotros vamos al arbolito. Al esquema, al diagrama, como le quieran llamar. Olvídense de esto. Aquí va a ir un df de... ¿Cuál era el primero? df de x, creo. Y siguen el mismo esquema. ¿Cómo lo derivan respecto a R? Tienen que derivarlo respecto a x y después multiplicar por la derivada de x respecto a R y sumar, ¿qué cosa? La derivada de esto respecto a y después la derivada de y respecto a R. ¿Sí? O sea, cuando tienen derivadas de orden superior, lo único que hacen es cambiar lo que está acá arriba y seguir con el mismo esquema. ¿Sí? Porque al final, ¿qué le está diciendo? ¿Quieren derivar respecto a R? Deriven respecto a x y después de x respecto a R. Deriven respecto a y después derivan y con respecto a R. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Vamos acá abajo. El coseno queda tal cual. ¿Cómo derivamos respecto a R? Lo acabo de decir. Es primero derivar. Vamos a hacer un paréntesis grande. Derivar con respecto a x. Multiplicar por la derivada de x con respecto a R. Más derivar con respecto a y. Ya, eso es lo que acabamos de hacer. Todo eso se transformó en... Todo eso al usar la regla de la cadena.
¿Ya? ¿Queda clara esa parte o no? Que de hecho esa es la parte crucial. Si se entiende eso, el resto es lo mismo, todo el rato. En este caso, derivar respecto a R significa... Antitoga, cuéntame, ¿qué parte no se entiende? Ya. Ya miren, este diagrama, ¿qué es lo que les dice? Si es que ustedes quieren derivar respecto a R, ¿cuál es el proceso? Derivar respecto a X y después multiplicar por la derivada de X con respecto a R. ¿Qué es lo que hicimos? Acá, miren, aquí lo hicimos. Derivamos eso, lo que está acá arriba con respecto a X y después la derivada del X con respecto a R más la derivada de lo que esté arriba con respecto a Y por la derivada del Y con respecto a R. Entonces, ese es el proceso para derivar respecto a R. ¿Ya? XX, R. Y, R. Y eso es lo que vamos a replicar abajo. Derivar eso respecto a R sería derivarlo con respecto a X por dx de R. Fíjense que todo esto es una sola cosa, que es derivada respecto a X por dx de R. Lo mismo de arriba. ¿Y qué sería esto? Derivar respecto Y y después multiplicar por la derivada de Y con respecto a R. Estamos haciendo esto mismo. Exactamente eso mismo. Solo que eso de ahí es más complicado. Pero la estructura es lo mismo. Si quieren lo colocan así. ¿Sí? Lo que marqué es lo que ustedes van a reemplazar. ¿Sí? En este caso fue la F. ¿Cómo sería abajo? Sería, en vez de la F, todo eso, que lo están derivando. ¿Ya? ¿Queda claro ahí, sí o no? ¿O no todavía? Esto es súper enredado, así que pueden no entenderlo, obvio. Si piénsenlo, si esto fuera solo la F, tendríamos lo de arriba, pero cambiamos la F por todo eso. Eso es lo que estamos derivando ahora. ¿Sí? Háganlo un cuadradito. Estamos derivando ese cuadradito con respecto a X y a Y y multiplicando por las derivadas correspondientes. ¿Ya? Y ojo que esa es solamente eso. Antes del paréntesis, ¿cuál es el coseno? ¿Eso o no? ¿O te refieres a esta derivada? Ah, ya, es que esta derivada... ¿Te cuesta la notación? ¿O te cuesta saber por qué está ahí? O sea, todo surgió de acá, de que nosotros queremos derivar. ¿Sí? Entonces, si queremos derivar, ahí está, después esta derivada se distribuye, porque hay una suma. Ahí están. El coseno y seno son constantes, así que salen. Y ahí es donde quedan estas dos cosas. O sea, este queda acá afuera. Y queda eso de ahí. Lo mismo en el otro. Este seno sale. Ahí está. ¿Y qué es lo que queda? La derivada con respecto a R. Y ahora, cuando nosotros queremos derivar respecto a R, es donde usamos la regla de la cadena. ¿Sí?
Derivar respecto a R es derivar respecto a X por dx de R más derivar respecto a Y por dy de R. ¿Sí? ¿Qué cosa? Lo que estén derivando, independiente si es una f, si es eso, si es lo que sea, ¿sí? Ahí puede ir lo que sea. Ya, pero el símbolo viene de antes, viene del hecho de que nosotros estamos derivando, ¿sí? No sé si quedó mejor ahí o te empeoré. Ya. Y ahora pasemos a lo... Bueno, y como les decía, el proceso para hacer derivadas de orden superior es siempre el mismo. Ahora tendrían que hacerlo con S y va a quedar súper largo. Pero hice esa parte para explicar cómo se hacía las derivadas en el caso de orden superior. ¿Sí? Que al final es utilizar este mismo diagrama, pero acá, en vez de la F, colocan la que estén derivando. ¿Sí? Puede ser la que sea. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer máximo y mínimos. Ahí está. ¿Cuál hacemos? ¿Cuál les tinca? El más brígido. ¿Cuál es? O sea, no sé si tan brígido porque tampoco la idea es que se nos vaya todo el tiempo haciendo cuentas. Uno regular. Y ahí explicar todo. A ver. Hagamos el... Puede ser el G, porque el G es lo mismo que el L, pero es con dos variables. Sí, eso. Sí, yo igual creo que tiene que ser algo más con truquito que largo. Porque largo, como les digo, se nos va a ir todo el rato. Y no es la idea tampoco. Pero muy corto es muy fácil. Podría ser el G. El G, ¿les parece? Para explicar la teoría. Junto con el ejercicio. Y no creo que sea tan largo. Si se fijan, el G y el L son casi lo mismo. Solo que tiene una variable más. Ya. ¿Qué es lo que hay que hacer? Se me olvidó. Encontrar los máximos y mínimos. Era encontrar todos los puntos críticos e indicar si corresponden a máximo local, mínimo local o punto de silla. ¿Ya? Problema clásico. Recordemos un poquito de cálculo 1, para que se den cuenta de que esto es exactamente lo mismo. Tenían una F, ¿cierto? Una F que iba de R en R. Esto es cálculo 1. ¿Sí? Primero, ¿cómo nosotros buscábamos los puntos críticos de F en cálculo 1? ¿Qué había que hacer? ¿Qué había que resolver para encontrar los puntos críticos?
Derivar igual a 0, ¿cierto? Exactamente. O sea, los puntos críticos salían de esa ecuación. Ya, para funciones de varias variables es casi lo mismo. Entonces, solución. Los puntos críticos de f corresponde a las soluciones de la ecuación vectorial gradiente de f igualado al vector nulo. Miren, es prácticamente lo mismo. O sea, en cálculo 1, ¿quién igualábamos a 0? La única derivada que había. En cálculo en varias variables, ¿a quién igualamos a 0? A todas las derivadas parciales. ¿Sí? En este caso son 2 solamente porque la función depende de 2 variables, pero si fuera de 3 variables, ¿qué tendríamos que hacer? Igualar al nulo de 3 variables, que es 0, 0, 0. ¿Sí? Ya, entonces, calculemos. Derivada de f con respecto a x, ¿cuánto es? Hay un producto. Usamos regla del producto. Derivada del primero es 1. Mantenemos el segundo. Ahí está. Más, al revés, pues, mantenemos el primero. Lo único que estamos haciendo es derivar productos, ¿sí? Y derivamos el segundo, o sea, derivar esa exponencial. ¿Cuánto les da? Lo mismo, pero tenemos que hacer una regla de la cadena. Multiplicar por la derivada del exponente con respecto a x, que vale ¿cuánto? Tenemos que considerar todo eso. Va a quedar menos x partido por 2. Así que lo vamos a escribir aquí. Menos x partido por 2. Ahí tenemos una. ¿Sí? Que de hecho la podríamos hasta agrupar, porque la exponencial es un factor común. ¿Eso factor de cuánto? 1 menos todo eso. ¿Ya? Entonces, ahí está la derivada de la f respecto a x. ¿Qué es lo que nos faltaría? La derivada de la f respecto a y. Porque no perdamos el foco. ¿Qué es lo que hay que hacer? Buscar los puntos críticos que se obtienen como gradiente igual al nulo. O dicho de otra forma, igualando todas las derivadas parciales a 0. Que es lo mismo que nosotros hacíamos en cálculo 1. ¿Sí? Puntos críticos se obtenían igualando la derivada a 0 en varias variables, igualamos el gradiente al nulo. ¿Sí? Ya, derivada de f respecto a y. Si se fijan es casi lo mismo. Lo único que va a cambiar es que... ¿Qué cosa? Que cuando derivamos el primero en vez de un 1 es un menos 1, ¿cierto? El resto es lo mismo. Sería e elevado a menos factor de menos 1 menos, y aquí cambia también, nos quedaría así.
¿Sí? Porque cuando derivamos lo de arriba respecto a x, ¿qué es lo que bajaba? Un menos x medios. ¿Qué pasa cuando derivamos respecto a y? En vez de menos x medios, lo que baja es un menos y medios. Es cosa de derivarlo. Ni siquiera, como les digo, no tiene mucha ciencia. Y ahí están las dos derivadas. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que igualar cada derivada a cero. Si al final los puntos críticos salen de ese sistema. O sea, de e elevado a menos 1 menos x medios por x menos y igual a 0. Menos 1 menos y medios x menos y igual a 0. Entonces, ahora hay que resolver ese sistema. Y este es el problema clásico que uno tiene en cálculo en varias variables. El sistema que se obtiene no es fácil de resolver. ¿Por qué no es fácil de resolver? Porque nunca es lineal. Si fuera un sistema lineal, ustedes tienen un montón de herramientas matriciales, ¿cierto? Regla de Kramer, tienen, ¿cómo se llama este? Gauss. Hay varias, pero este es no lineal. ¿Cómo se resuelve? De partida, las exponenciales nunca son cero. Así que perfectamente podemos dividir por ellas. ¿Quién es el que tiene que ser cero? Lo que está al lado. ¿Cómo nos va a quedar este sistema? A ver. Fíjense que este igualado a 0 significa decir x medios por x menos y es igual a 1. Y el otro, y medios por x menos y es igual a menos 1. ¿Sí? Así nos queda, ¿cierto? Sí. Si es que quisiéramos escribirlo un poco más bonito. ¿Ya? Primera pregunta. ¿El x puede ser 0? ¿Qué creen ustedes? ¿Podrá ser 0 el x o el y? ¿Alguno de los dos? Analícenlo. Miren la ecuación. ¿Y por qué, obviamente? ¿Qué pasaría si el x fuera 0? Esto sería 0. Exacto. Muy bien, Saruman. O sea, el x no puede ser 0. Eso es lo que estamos sacando por conclusión. Porque si fuera 0, jamás va a dar 1. Lo mismo con el y. ¿Ya? ¿Y por qué les digo esto? Porque al no ser 0, como x distinto de 0 y distinto de 0, entonces x menos y es 2 partido por x, ¿cierto? Y de la otra, x menos y es igual a menos 2 partido por y. Conclusión. ¿Qué podemos sacar de esas dos igualdades? El x es igual a menos y. ¿Por qué? Porque ambas cosas son iguales a x menos y, que es algo común. ¿Sí? Entonces, eso es igual a eso, por lo tanto estos dos son iguales. Y al ser iguales, uno despeja que el x vale menos y. ¿Sí? O al revés, que el y vale menos x, como lo quieran escribir.
¿Ya? ¿Y de qué sirve eso? Lo podemos reemplazar en cualquiera de las dos. Y igual a menos x. ¿En cuál? Por ejemplo, en la primera. Reemplacemos en la primera ecuación. Igual a lambda por la otra. No, eso es para multiplicadores de Lagrange. Porque ahí uno introduce ese lambda que se llama multiplicador de Lagrange. Es para optimización con restricciones. Que es el que vamos a hacer después. ¿Ya? Vamos a hacer uno con restricciones después de este. Sí, porque fíjense que aquí la f nosotros la estamos trabajando en todo su dominio. Pero cuando queremos restringirla, utilizamos el teorema de los multiplicadores de Lagrange y ahí aparece ese lambda que tú dices. ¿Ya? Pero solo cuando queremos buscar puntos críticos, máximos y mínimos, ahí no, pues ahí lo que tenemos que hacer es igualar al 0, 0 o al 0, 0, 0 dependiendo del número de variables. Igualar al nulo. ¿Ya? Como te digo, después lo vamos a ver ese caso. Ya, ¿qué pasa si reemplazamos en la primera ecuación? Este y es menos x, o sea que el menos y era x. Nos queda x medios por 2x igual a 1. Lo único que estamos haciendo es reemplazando en la primera ecuación. Se simplifican, nos queda que el x cuadrado vale 1. ¿Y cuándo el x cuadrado es 1? Cuando el x vale 1 o el x vale menos 1. ¿Sí? Entonces aquí tenemos dos opciones. Miren, si el x vale 1, ¿qué pasa con el y? Va a ser el opuesto. Y si el x vale menos 1, el y va a ser 1, que es el opuesto. Y ahí tendríamos los puntos críticos, que serían en este caso 2. ¿Sí? Como les digo, una vez que ustedes dicen, el x vale 1, reemplazan en cualquiera de las ecuaciones para sacar el y. Pero ¿cuál es la más fácil de reemplazar? Esas. Sí, obviamente igual pueden ir acá arriba, así, así, y sacar el y. No pasa nada. ¿Sí? Ya, entonces, paso 1, listo. Que era encontrar los puntos críticos. Que en cálculo 1 es lo mismo. Derivar igual a 0. Cálculo en varias variables. Derivar, que es encontrar todas las derivadas, igualar a 0. Ahí forman un sistema. Es distinto a este caso que era solo una ecuación. ¿Sí? Ya, y ahora, volvamos a cálculo 1. ¿Qué hacíamos después? O sea, ya, por decir algo, no sé. X igual a 1 es punto crítico. ¿Cómo decidíamos si ese era máximo, mínimo o de inflexión? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se hacía, no? Con la segunda derivada. No con el criterio de la primera derivada, con el criterio de la segunda derivada. ¿Qué era lo que había que hacer? ¿Qué pasaba si la segunda derivada era positiva? La función era cóncava hacia arriba, y al ser cóncava hacia arriba, el punto era un mínimo. ¿Cierto?
Eso, justamente es aguarurdito. Hay que ver el signo, porque el signo les decía para dónde era cóncava, ¿cierto? Si es positivo, era cóncava hacia arriba y el punto era un mínimo. ¿Qué pasaba si es que era negativa? Si la segunda derivada es negativa, la f es cóncava hacia abajo y por lo tanto el punto era un máximo. ¿Cierto? Así es como trabajábamos en cálculo 1. Y ahora, en cálculo en varias variables se hace exactamente lo mismo. Calculamos la segunda derivada, que en realidad es la matriz hessiana. ¿Cierto? Entonces escribamos, para estudiar la naturaleza de los puntos críticos, lo hacemos utilizando la matriz hessiana. ¿Cómo se define la matriz hessiana? Es la matriz de las segundas derivadas, ¿sí? Si se les olvida cómo calcularla, pueden pensarlo como la jacobiana del gradiente. ¿Sí? La hessiana es la jacobiana del gradiente. ¿Sí? O sea, ustedes la función lo derivan una vez, ¿qué es lo que obtienen? El gradiente. Y si a ese gradiente ustedes le calculan la matriz jacobiana, en realidad lo que van a tener es la hessiana. ¿Sí? Y al final, ¿qué es lo que tiene dentro? Tiene todas las derivadas de orden 2. Doble respecto a x, doble respecto a y y la mixta. ¿Sí? Así que hay que entrar a calcular todo eso. Igual me da un poco de flojera hacerlo, pero bueno, hagámoslo. A ver, ¿o tengo algún software para hacerla más corta? Derivemos la derivada de... a ver, acá lo escribí súper mal. Derivemos la derivada de f respecto a x. ¿Cómo nos quedaría? Esa ya la habíamos sacado, así que la voy a llegar y copiar. ¿Sí? Esta la sacamos antes, cuando trabajamos los puntos críticos. ¿A dónde está? Aquí. Esta es. ¿Ya? Fíjense que ahí hay un producto. O sea, tendríamos que hacer igual una ensalada más o menos grande de cuentas. Sí, pero si es que lo hago aparte, lo estoy haciendo en un software, chiquillos. Perdón por eso, pero así la hago más corta. Y esto es solo derivar. Ya ahí.
Ya, aquí está. Esta derivada, si ustedes la hacen y la simplifican, les va a dar un cuarto e elevado a lo mismo y eso multiplicado por x cubo menos 6x menos x cuadrado y más 2y. Ya como les digo, esa derivada sale por derivada de producto nomás. Hacer la derivada de producto y después simplificar lo que se pueda. Esa sería la primera. La otra, la mixta. Sería derivar respecto a y la derivada con respecto a x. ¿Sí? Esa es la derivada mixta. Ojo que estas funciones siempre son de clase C2, así que la derivada mixta la pueden escribir en el orden que ustedes quieran. Ya sería hacer esto mismo. Ahí está. ¿Sí? Y ahí es... ¿Cuánto? También la voy a hacer con software. Como les digo, esto es llegar y derivar usando reglas del producto. También queda un cuarto, la misma exponencial. Por x cuadrado y menos x y al cuadrado menos 2y más 2x. Ahí está la mixta. Y la última que nos falta es la derivada doble respecto a y. Porque, vuelvo a repetir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos calculando la hessiana, porque con ella vamos a saber si los puntos son máximos, son mínimos o puntos de silla. ¿Sí? Nos falta una, que es la... ¿Qué software ocupo? Ocupo matemática, Wolfram Matemática. No sé si lo cachan. Es de Wolfram Alpha. Sí, en lo personal me gusta bastante porque tiene buen trabajo con simbólico. Pero en realidad hay caleta de software que pueden hacer las cuentas. Pues el Symbolab lo puede hacer. El MATLAB también lo puede hacer. Y eso. Sí, no sé si la UDEC tiene convenio con Wolfram para tener cuentas premium en eso. No cacho, bueno, pues siempre hay opciones piratas, así que si es que alguien lo quiere ocupar es bastante bueno. Como les digo, el trabajo en simbólico es bien bueno en el matemática. Ya, ¿y cuál nos falta? La derivada respecto a y. Que sería derivar la que ya habíamos sacado antes. ¿Cuál era? Voy a copiarla. Acá está. Esta era. ¿Para cuándo stream para aprender a hackear Infoda? Hoy hace un tiempo, bueno, hace años, se podía. Se podía hackear Infoda, o sea, hackear hasta cierto punto, ver la información, no se podía modificar. Esto tiene que haber sido como el 2012 por ahí.
uno se podía meter al Infoda, hacer un par de cosas con el código de la página y meterse a ver las notas de cualquiera, de cualquier persona. Se podía, estuvo caleta de tiempo habilitado eso. Hasta que alguien habló. Ahí podía verle las notas a cualquiera. Cualquier amigo que ustedes tengan de cualquier carrera se le podía ver las notas. Ya voy a calcular eso mientras tanto. El FI es la misma. Ya, aquí está la otra derivada. Es un cuarto e elevado a menos x cuadrado más y cuadrado partido por 4 factor de x y al cuadrado menos y al cubo más 6y y por último menos 2x. Ya, ahí están todas las derivadas que necesitamos para la matriz hessiana. ¿Sí? Entonces así, la matriz hessiana fíjense que todos los factores que aparecen tienen eso. Un cuarto de la exponencial, un cuarto de la exponencial. Así que perfectamente lo podemos escribir afuera, para no escribirlo tantas veces. ¿Sí? Entonces sería un cuarto e elevado a menos x cuadrado m cuadrado partido por 4, porque como les digo, ese es un factor que así